al día 24 del mes de mayo. Luego de ahí, como se dan cuenta, hubo un pequeño descenso, ¿no? Y luego, a partir de noviembre del 2020, hubo una pequeña crecida, ¿no? Esta es una rápida interpretación de lo que nos dice la gráfica. Ahora, una vez dado esta pequeña motivación, ¿no? Porque siempre es importante una pequeña motivación, para que el alumno entienda justamente por qué es que estos temas se enseñan, ¿no? Porque, bueno, usualmente a veces los temas que uno enseña a los otros, el alumno los toma como, bueno, son temas que tengo que aprender únicamente para aprobar, ¿no? Pero no es así. Los temas que usualmente se enseñan deberían ser enseñados justamente con una pequeña motivación, para entender la importancia de este. Así que, sin perder más el tiempo, vamos al tema, ¿ok? Por esto y vamos aquí. Ok. Relaciones. Ok. Empecemos con un par de conceptos básicos. Veamos lo que es un par ordenado, ¿ok? Su definición. A ver, un par ordenado se dice que es más que un conjunto, digamos que es una tupla. Una tupla que consta de dos elementos ordenados, ¿ok? Y se dice que son ordenados porque el orden sí importa, ¿ok? Y este par ordenado se escribe de esta manera. Paréntesis, A, B, paréntesis, ¿ok? Este A y este B que viene aquí, de este par ordenado, tiene un nombre. Al primero se le dice primer componente y al segundo se le dice segundo componente. Ahora, este par ordenado que ven aquí, se define su igualdad entre pares ordenados como de la siguiente manera. El par ordenado A, B es igual al par ordenado C, D si y solo si, este símbolo se lee así, si y solo si. Si solo si la primera componente del primer par ordenado es igual a la primera componente del segundo par ordenado. Y este símbolo que ven aquí, que es como una especie de triángulo, acá arribita, se lee I. La segunda componente del primer par ordenado es igual a la segunda componente del segundo par ordenado. ¿Ok? Es una definición que se da. ¿Qué pasó? Ahora, el producto cartesiano. Ya hemos visto lo que es un par ordenado. Ahora veamos qué es el producto cartesiano. Bueno, definición. Dado dos conjuntos no vacíos, bueno, más que dos vacíos, sí, digamos que son no vacíos, A y B, el producto cartesiano de A y B es el conjunto formado por todos los pares ordenados de la siguiente forma. Se escribe así: el par ordenado, perdón, el producto cartesiano A en B es el conjunto formado por todos los pares ordenados A, B, tal que la primera componente pertenece al conjunto A y la segunda componente pertenece al conjunto B. ¿Ok? Es una definición bastante sencilla. Ah, un pequeño ejemplo. Veamos. Si tenemos que el conjunto A está conformado por los elementos 1, 3 y 5, y tenemos el conjunto B conformado por los elementos 2 y 4, tenemos entonces que el producto cartesiano entre el conjunto A y el conjunto B equivale a este conjunto. Como se nota, está conformado por pares ordenados cuya primera componente pertenece al conjunto A, ¿no? Por ejemplo, acá ven el 1, aquí ven el 3 y aquí ven el 5, ¿no? Que justamente son los elementos del conjunto A. Y ven que la segunda componente está formado por los elementos del conjunto B, ¿no? En este caso solamente son el 2 y el 4, ¿no? Y ahora, este ejemplo también nos sirve para diferenciar de por qué se dice par ordenado, porque el orden se importa. Si se dan cuenta, estos conjuntos son distintos, ¿no? Por ejemplo, acá ustedes ven el par ordenado 1,2, pero en este segundo conjunto no aparece. ¿Por qué? Porque hemos visto de que por la definición, la primera componente de estos pares ordenados tiene que ser elementos del primer conjunto. Pero en este caso, la primera componente va a estar conformada por elementos del conjunto A, y aquí la primera componente va a ser conformada por elementos del conjunto B. ¿Se dan cuenta? Ahora, un par de observaciones. Si los conjuntos A y B son finitos, entonces el cardinal, que vendría a ser el número de elementos que tiene el conjunto,
del producto cartesiano A por B es igual al producto del cardinal de A por el cardinal del conjunto B. ¿Ok? Y a ver, veamos lo siguiente. Ya. Veamos un par de propiedades, ¿ok? Para empezar, ya hemos visto de que el orden sí importa. No podemos afirmar de que el producto cartesiano del conjunto A por el conjunto B es igual al producto cartesiano del conjunto B por el conjunto A. Ahora, como segunda propiedad tenemos que el producto cartesiano entre el conjunto A y el conjunto vacío es igual al conjunto vacío producto cartesiano con el conjunto A, y estos dos productos cartesianos equivalen al conjunto vacío. ¿Ok? Y luego aquí tenemos tres propiedades más que nos indica de que el producto cartesiano entre un conjunto A con la unión de dos conjuntos equivale al producto cartesiano de estos dos primeros conjuntos unido con el producto cartesiano del primer conjunto con este segundo conjunto. ¿Ok? Y las siguientes dos son bastante parecidas, si se dan cuenta. Solamente el símbolo que está aquí entre estos dos cambia, ¿no? Ahora, estas propiedades que están aquí se demuestran, ¿ok? Esta primera ya hemos visto. Esta segunda se puede demostrar, ¿ok? Usando lógica, que sospecho que habrán visto lógica en matemática básica hoy día en la mañana. Y por el momento nosotros vamos a demostrar únicamente la tercera, ¿ok? Las otras dos se demuestran de una manera muy similar. Usando lógica, permítanme, ahí está. Demostraremos el tercer caso. Ok. Primero, uno siempre cuando inicia una demostración tiende a pensar, ¿cómo empiezo a demostrar algo? ¿No? Porque en este caso nosotros observamos lo siguiente. Tenemos que demostrar que este conjunto que es aquí es igual a este conjunto que está acá. ¿Ok? Y yo para demostrar que los conjuntos son iguales, tengo que aplicar mis conocimientos de conjuntos. En este caso, permítanme, yo sé que un conjunto A es igual al conjunto B si solo si el primer conjunto está contenido dentro del segundo conjunto y el segundo conjunto está contenido dentro del primer conjunto, ¿no? Demostrar esto equivale a demostrar esto, ¿no? Eso lo habrán visto hoy día en la mañana también. Así que digamos que esta es una forma en la que podemos demostrar este ejercicio. Primero demostrando esta afirmación y luego demostrando esta otra afirmación, ¿ok? En este caso, mi conjunto A va a ser este producto cartesiano y mi conjunto B va a ser este otro conjunto, ¿ok? Así que empecemos. Primero, veamos de que este conjunto está dentro de ese otro conjunto, ¿ok? Ahora, primero, vamos a tomar un elemento que esté en este conjunto, ¿ok? Sabemos que sus elementos de este conjunto son pares ordenados, así que tomamos un par ordenado XY, uno cualquiera. Ahora, como este par ordenado está dentro de este conjunto, esto implica por definición que esta primera componente va a estar dentro de este conjunto y que esta segunda componente va a estar dentro de este segundo conjunto, ¿no? Eso es por definición. Ahora, ¿qué pasó aquí? Ahora, nos damos cuenta de que como este elemento pertenece a este conjunto, que es una unión, sabemos que esto equivale a decir de que este elemento pertenece a este conjunto B o que este segundo elemento pertenece también a este segundo conjunto C, ¿no? Que en este caso lo podemos escribir de esta manera, simbólicamente. Luego, o después, tenemos de que, a ver, esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Yo tengo aquí, la siguiente expresión. Tengo la expresión
X pertenece a A, y Y pertenece a B, o Y pertenece a C, ¿no? En este caso, lo vamos a ver de la siguiente manera, ¿ok? C, B, o X pertenece a C. ¿No? Tenemos esto. Esto lo podemos ver de la siguiente forma, ¿no? Como proposición lógica, ¿no? Tenemos P, I, Q, O, R, ¿no? Estas son proposiciones lógicas. Y esto, como ustedes habrán visto en matemática básica, esto es equivalente a escribir P, Q, O, P y R, ¿no? Así que, de esta forma, y reemplazando nuevamente lo que vendría siendo P, ¿no? Lo que vendría siendo Q y lo que vendría siendo R, tendríamos la siguiente expresión, que aparece aquí abajo. Ahora, tenemos esto. Tenemos que este elemento pertenece a A y que este elemento, segundo elemento, pertenece a B. ¿Esto qué implica? Esto implica decir de que el par ordenado X, Y pertenece a A por B, ¿no? O, el conector O, y luego vemos esta otra expresión, que nos indica que el par ordenado X, Y pertenece a A por C, ¿no? Y ahora, vemos lo siguiente. Eh, Tenemos que este par ordenado pertenece a este conjunto, o que este mismo par ordenado pertenece a este otro conjunto. Eso sabemos que por lógica proposicional implica de que este par ordenado X, Y pertenece a este nuevo conjunto, que es la unión de este conjunto con este otro conjunto, ¿no? Entonces, recapitulando un poco esta primera parte de la demostración, hemos tomado un elemento que está de este conjunto y hemos terminado viendo que este elemento está dentro de este otro conjunto. ¿Eso qué implica? Eso implica que este conjunto que está aquí está dentro de este otro conjunto. Por lo tanto, podemos afirmar de que esto es verdadero. ¿Ok? Así que ya tenemos la primera inclusión. Nos faltaría ver la otra inclusión, ¿no? Que vendría siendo que este segundo conjunto esté dentro de este primer conjunto. Y la demostración va a ser muy parecida, usando lógica proposicional. ¿Ok? Primero, vamos a tomar un par ordenado de este conjunto. Luego, vamos a ver que este par ordenado pertenece. Como tenemos la unión de dos conjuntos, implica que este elemento pertenezca aquí o que pertenezca acá. Ahora, esto implica que este par ordenado se distribuye de la siguiente manera. Que esta primera componente pertenezca a este primer conjunto y que esta segunda componente pertenezca a este segundo conjunto. Y de manera análoga podemos ver que este par ordenado también se puede expresar de la siguiente manera, ¿no? Que X pertenece a A y que Y pertenece a C, ¿no? Ahora, de aquí, ¿qué tenemos? Ah, ya. Aquí lo que vamos a usar nuevamente es lo que les mencioné aquí, ¿no? Aquí hemos visto de que si tengo una proposición P con los siguientes conectores, ¿no? Y O, esto es equivalente a la siguiente proposición, ¿no? Aquí lo que tenemos es la segunda parte de esta expresión, ¿no? Tenemos un P o Q, perdón, P y Q, o un P y R, ¿no? Si se dan cuenta. Tenemos esto. Entonces, esto que tenemos aquí lo podemos expresar como esta forma. Por eso es que yo esto lo puedo escribir de esta otra manera. ¿Ok? Entonces, una vez teniendo esto, podemos ver de que en esta segunda expresión tenemos de que Y va a pertenecer al conjunto unión B unión C, ¿no? Por definición de unión. Y luego, finalmente, tenemos de que
este par ordenado X, Y, por definición, va a pertenecer al conjunto A por B unión C, ¿no? Por definición. Esta primera componente pertenece a este conjunto, ¿no? Como se ve acá. Y esta segunda componente que está aquí pertenece a este conjunto, ¿no? Como se aprecia acá. Por lo tanto, ¿no? Bueno, aquí creo que me salté un paso, pero recapitulando un poquito. A ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que hemos tomado un par ordenado o un elemento de este conjunto y hemos acabado viendo de que este elemento pertenece a este otro conjunto. ¿Esto qué implica? Implica que este conjunto está dentro de este conjunto. Pero anteriormente hemos visto que este primer conjunto está dentro de este otro conjunto. ¿Y eso qué implica? Esto implica que ambos conjuntos son iguales. Por lo tanto, ahora sí podemos decir de que estos dos conjuntos son iguales. Y por lo tanto la igualdad es verdadera, ¿no? Y así uno puede ir demostrando el ítem 4 y el ítem 5. Usando lógica. Ahora, veamos un poquito el tema de relaciones. Su definición. A ver. Si tenemos dos conjuntos A y B, una relación R de A en B es un subconjunto, ¿ok? Del producto cartesiano A por B. Es decir, R es un subconjunto de este otro conjunto, ¿ok? Y se denota de la siguiente manera. Ahora que hemos visto lo que es un producto cartesiano, es mucho más sencillo ver lo que es R, ¿no? Pero de todas formas vamos a verlo con un pequeño ejemplo. A ver, por ejemplo, si yo tengo que el conjunto A está formado por el número 2 y el número 4, y el conjunto B tiene los elementos 1, 3 y 5, y hemos visto que el producto cartesiano de A por B va a tener esta expresión, ¿ok? Ahora, ya hemos visto que una relación, ¿qué viene siendo? Viene siendo un subconjunto de ese otro conjunto. Entonces, una de las tantas posibilidades que yo tengo, por ejemplo, podría ser el conjunto formado por únicamente un elemento. Otra posibilidad, formado por tres elementos. O incluso, como sabemos que todo conjunto es subconjunto de ese mismo conjunto, podemos decir que una relación también puede ser el propio producto cartesiano, ¿no? Sabemos de que todo conjunto, ¿no? Vamos a ponerlo acá más abajo, todo conjunto A es subconjunto de sí mismo, ¿no? Porque luego, si yo tomo un elemento que está aquí, siempre va a estar dentro del mismo conjunto, ¿no? Entonces, por eso puedo decir de que un subconjunto, o bueno, en este caso una relación de un producto cartesiano, es el mismo producto cartesiano. ¿Ok? Ahora, un par de observaciones. Si tenemos la relación R, el conjunto A se le dice que es el conjunto de partida y el conjunto B se dice que es el conjunto de llegada. Luego, si tenemos que el conjunto A es igual al conjunto B, entonces se dice que R es una relación en A. Y por último, tenemos que si el cardinal del producto cartesiano A por B es igual a un número K, entonces existen dos a la K relaciones de A en B, ¿no? Haciendo referencia a la cantidad de subconjuntos que tiene el producto cartesiano A por B, ¿no? Que al final de cuentas es un conjunto también. Ahora veamos un pequeño ejemplito, ¿no? Sea el conjunto A formado por todos los números reales, tal que X, ¿no? Que es un elemento de este conjunto, es mayor o igual que menos 1 y es menor o igual que 5. Y el conjunto B formado por todos los elementos reales que están entre menos 2 y 6, ambos subconjuntos de R, nos piden aquí obtener el producto cartesiano A por B, ¿no? Y además graficar. A ver, para empezar, sabemos que esta primera componente de este par ordenado tendría que pertenecer por definición al conjunto A, ¿no? Entonces, como esta característica es la que define a los elementos que pertenecen a este conjunto A, podemos decir de que esta primera componente debe tener esta característica, ¿no? Y de manera análoga podemos decir de que esta es una componente, como son elementos de B, y todos los elementos de B tienen esta característica, podemos escribir de que esta es una componente, debe tener la propia característica de B, ¿no?
Ahora, acerca de la gráfica, bueno, la gráfica en realidad es bastante intuitiva. ¿Por qué? Ahora les explico. Primero, para la primera componente, ¿no? Nos piden todos los números reales que están entre -1 y 5, ¿ok? En este caso, nosotros lo que podemos hacer es ubicar nuestra recta, un poco chueca, pero bueno. Tenemos la recta, ¿ok? Tenemos los puntos, -1, tenemos el 1, tenemos el 2, y así sucesivamente hasta el 5, ¿ok? Aquí está el -2, por aquí el -5, y si la recta se extiende, ¿no? Vale, aquí nos piden que el x tiene que ser mayor o igual que -1, pero tiene que ser menor o igual que 5, ¿no? Entonces, ¿estos quiénes van a cumplir? Van a cumplir los siguientes. Todos estos números que se encuentran por acá, bueno, mejor lo pongo otro color, un rojito. Sí. Todos estos elementos que están aquí, porque este es x, ¿no? Están diciendo y. Todos los elementos que están entre -1 y 5 van a cumplir, ¿no? Justamente esta desigualdad, ¿no? Pero tenemos que tomar en cuenta algo. Porque si yo en este plano cartesiano, yo tomo un punto, por ejemplo, recordemos que este punto está formado justamente por pares ordenados, ¿no? Como ya hemos visto. En ese caso, por ejemplo, yo puedo tomarse un 1, yo qué sé, 1,2, por ejemplo, ¿no? Es un par ordenado. Y en este caso, la única condición que tenemos por el momento, ¿no? Es de que la primera componente, que viene siendo x, tiene que ser entre -1 y 5. Entonces, este punto que está aquí, vemos que sí cumple. Porque la primera componente cumple justamente esto. Si yo tomo otro punto, por ejemplo, por aquí, va a ocurrir lo mismo. ¿Por qué? Porque la primera componente justamente cumple, ¿no? Entonces, yo puedo tomar un punto que está aquí, un punto que está más abajo, mucho más abajo, y así puedo seguir tantas veces como yo quiera, ¿no? Entonces, yo este proceso lo podría hacer con todos los elementos que están en X, si se dan cuenta, y tomando, por el momento, cualquier punto que esté en la recta Y. Porque únicamente estoy viendo la restricción que hay en X. ¿Okay? Entonces, digamos que, bueno, creo que esto no se aprecia muy intuitivamente, así que vamos a verlo de otra manera. ¿Okay? De paso les enseño un par de programitas que son muy buenos. A ver, hay una cosita bien curiosa. Hay una calculadora que se llama Desmos, ¿ok? Una calculadora gráfica, que les va a servir bastante para el curso también. A ver, en este caso hemos visto de que nos pide una siguiente restricción, ¿no? Pero, igual que sí. Ok. Ahora, aquí es lo que les explicaba un poquito. Como únicamente tenemos la restricción de que x tiene que ser entre -1 y 5, nos damos cuenta de que x solamente va a estar en este rango, entre -1 y 5. Sin embargo, si lo vemos como pares ordenados, la segunda componente no tiene ninguna sola restricción. Es decir, la segunda componente puede tomar cualquier valor, ya sea positivo, o negativo o cero, ¿no? Así que, siguiendo esa pequeña lógica, podemos decir de que el gráfico del conjunto A, que tenemos aquí, va a ser todo el conjunto que está entre -1 y 5 para X y toda la recta Y, porque para Y no hay una sola restricción. Y usando un análisis similar, ¿no? Tenemos que para Y nos pedían de que Y esté entre -2 y 6, ¿no? Igual que 6. Okay. En este caso es bastante similar. ¿Por qué? Porque la restricción ahora únicamente está en Y, o sea, la segunda componente. Y la segunda componente únicamente va a variar de entre -2 y 6. Sin embargo, para X, ojo, únicamente viene el conjunto B, no hay ninguna restricción por el momento. Es decir, X va a tomar todos los valores negativos, todos los valores positivos y el 0. ¿Ok? Y ahora, como el producto cartesiano tiene que ser, digamos,
todos los pares ordenados que cumplen ambas condiciones, ¿no? Es decir, que la primera componente esté entre -1 y 5, que la segunda componente esté entre -2 y 6, implicaría una intersección entre estas dos gráficas, ¿no? Y viéndolo un poco visualmente, implicaría únicamente esta área, ¿no? Que es esta pequeña área que está acá. Es un rectángulo, en este caso. De ahí, ¿por qué es que sale este pequeño gráfico, ¿no? Que parece una hoja Bond. Curioso. Bueno, dominio y rango de una relación. Si tenemos una relación de este producto cartesiano, se dice que el dominio de la relación R vendría siendo todas las primeras componentes que están en el conjunto A, tal que existe una segunda componente del conjunto B y que este producto cartesiano, perdón, que este par ordenado pertenece a la relación. ¿Ok? Ahorita vemos con un ejemplo, porque a veces digamos que la definición medio que se enreda, ¿no? Y el rango de una relación R, bueno, el rango de R se define como el segundo elemento que pertenece a B, tal que existe una que pertenece a A y que este par ordenado pertenece a R. Ok, veamos con un ejemplo, porque esto creo que traba un poquito. Ok, si tenemos la siguiente relación, ¿no? Esta relación formada por estos 5 pares ordenados, vemos lo siguiente. Ok, si yo creo el dominio y nos basamos un poquito en lo que es la definición, nos dicen que son todos los A que pertenecen a A. Es decir, son todas las primeras componentes, ¿no? Las primeras componentes de estos pares ordenados, de tal manera que existe una segunda componente y que este par ordenado pertenece a R. Así que, veamos esto. Vemos el 1, ¿ok? El 1. El 1 pertenece al conjunto A, ¿no? Bueno, aquí no se dice, pero implícitamente vemos de que esta primera componente pertenece al conjunto A, ¿ok? Así que el 1 pertenece a A. Y hemos repasado del 1, existe un 4. Y el 4 en este caso pertenece al conjunto B. Y más aún, vemos de que este par ordenado 1,4 pertenece a este conjunto R, ¿no? Que es justamente lo que nos dice la definición. Existe una primera componente de tal manera que la segunda componente, de tal manera que existe una segunda componente que pertenece al conjunto B y que el par ordenado pertenece a R, ¿ok? Entonces, viéndolo de esa manera, el número 1 pertenecería al dominio de R. Este otro par ordenado ya no es necesario analizarlo, porque llegaremos a la misma conclusión, ¿ok? Del mismo modo podemos verlo con estos otros 3 pares ordenados, ¿no? Llegaremos a la conclusión de que existe una segunda componente que pertenece al conjunto B y justamente el par ordenado conformado por esta primera componente y la segunda componente pertenece a la relación R. ¿Okay? Entonces, podemos decir de esta relación de que su dominio vendría siendo el 1 y el 2. ¿Ok? Y haciendo un análisis similar, vamos a ver que el rango de R va a ser igual a 3, 4 y 5, ¿no? Por ejemplo, viene el 4. Por la definición nos dice de que son todas las segundas componentes que pertenecen a la relación R, de tal manera que existe una primera componente, en este caso existe el 1, ¿no? Y más aún, tenemos que el par ordenado conformado por estas dos componentes pertenece a la relación R. Es decir, cumple las condiciones necesarias y por lo tanto podemos decir de que este número 4 pertenece al rango de R. Si no lo quieren ver de una manera tan complicada, podemos decirlo, ¿no? De un modo algo informal, de que este 1 y este 2 pertenecen al dominio de R, en este caso porque, bueno, porque están como primera componente, y del mismo modo podemos ver que el rango de R está conformado por todos los segundos pares ordenados que aparecen aquí, ¿no? Podemos verlo también de ese modo, que es un modo un poco más sencillo y menos enredadero, ¿no? Pero bueno. A ver, vamos con un par de propiedades de las relaciones. Sea una relación R en A, es decir,
que el par ordenado x, y, tanto la primera componente como la segunda componente van a pertenecer al mismo conjunto A. Si tenemos ese tipo de relación de ese producto cartesiano, entonces tenemos que, se dice que R es una relación reflexiva, si solo si, para todo. Este símbolo que ven aquí, que es como una A invertida, se dice para todo A que está en A, tiene que ocurrir que el par ordenado A, A debe pertenecer a la relación. A ver, por ejemplo, si tenemos el conjunto A formado por el 1, el 2 y el 3, veamos que nos dice la definición. Si yo quiero que R sea reflexiva, debe ocurrir que para todos los elementos que estén en el conjunto A, el par ordenado formado por dos elementos iguales, y estos dos elementos pertenecen a A, deben pertenecer a la relación. En este caso, este par ordenado que está aquí, en este caso, pueden ser formados por el par ordenado 1,1, el 2,2 o el 3,3, ¿no? Y como se aprecia aquí, si tenemos una primera relación R sub 1 y la definimos de esta siguiente manera, decimos que sí es reflexiva. ¿Por qué? Porque vemos que está el par ordenado 1,1, el 2,2 y el 3,3. Ahora, no interesa si en este conjunto también hay otros elementos. Bueno, con elemento me refiero a otros pares ordenados, ¿no? Como el 1,2 y el 3,1, ¿no? ¿Por qué? Porque únicamente la definición nos implica que estos pares ordenados deben estar en la relación R, en el conjunto. No nos dice que únicamente estos pares ordenados tienen que estar en el conjunto R, ¿ok? Un detalle. Ahora, si tenemos otra relación R sub 2, formada por estos pares ordenados, vemos que no es reflexiva. ¿Por qué? Porque vemos que falta el 2,2, ¿no? Únicamente tenemos el 1,1 y el 3,3. Y la definición nos dice que para todo elemento que pertenece al conjunto A, el par ordenado formado de esa forma debe pertenecer a la relación, ¿no? Que viene siendo el 1,1, el 2,2 y el 3,3. Pero en este caso únicamente están el 1,1 y el 3,3. No está el 2,2. Ahora, se dice que una relación R es simétrica si solo si para todo par ordenado A, B que pertenece a la relación, ¿no? Es decir, tiene que ocurrir que si tengo este par ordenado A, B, si yo cambio la primera componente por la segunda componente, este nuevo par ordenado tiene que estar en la relación. Ejemplo, si tenemos el conjunto A formado por los elementos 2, 3, 5 y 7, y tenemos las siguientes relaciones en A. En este caso, la relación R sub 1 tiene estos 5 elementos. ¿Ok? Estos 5 pares ordenados. Y si analizamos detalladamente, primero, observemos este par ordenado 5,3. ¿Ok? Por la definición, si yo creo que fuese simétrica, implicaría de que si yo tuviese este par ordenado y yo invirtiese el orden de estas componentes, este nuevo par ordenado debería estar en el conjunto R, ¿no? Y en este caso sí ocurre, porque si yo intercambio de lugar el 3 con el 5, me daría el par 3,5, ¿no? Que justamente está aquí. De la misma forma, si yo tengo este par ordenado 2,7, el par ordenado 7,2 debería estar en este conjunto. Y aquí, como vemos, sí está. Y ahora, este par ordenado 2,2. Este par ordenado 2,2, si invertimos el orden de las componentes, nos va a dar el mismo par ordenado, ¿no? Entonces, aquí no habría mucho problema. Entonces, vemos de que si tenemos un par ordenado, vemos de que siempre va a existir, digamos, que su inversa, ¿no? Para todos los pares ordenados que están aquí, ¿no? Incluso para este 2,2. Entonces, ¿eso qué implica? Implica de que esta relación R va a ser simétrica, por la definición. Pero sin embargo, si vemos esta segunda relación, ¿no? Vemos que el par ordenado 5,3 está y el 3,5 está, ¿ok? El 2,7 está, pero si nosotros invertimos este par ordenado 7,2, perdón, este par ordenado 2,7 nos daría el par ordenado 7,2. Pero este nuevo par ordenado no está aquí. Entonces, como no está aquí, indica que existe
un par ordenado el cual no posee su inverso. Y si eso ocurre, no podemos decir que esa relación es simétrica, porque este elemento es el que falla. Es el que falla en la definición, porque la definición nos dice que es para todo par ordenado que pertenece a la relación. Y basta que un elemento o un par ordenado de la relación no cumple esta condición, entonces la relación R no va a ser simétrica. ¿Ok? Ahora, una relación transitiva. Una relación R se dice que es transitiva si y solo si para, para todo elemento A, B y C que pertenecen al conjunto A, tenemos que si este par ordenado A, B pertenece a R y el par ordenado B, C pertenece a R, ¿no? Nótese que aquí la segunda componente ahora pasa a ser la primera componente. Implica que este nuevo par ordenado pertenece a R. Es decir, podemos verlo de la siguiente manera, ¿no? Yo tengo este par ordenado y este otro par ordenado. De algún modo, este B, digamos que si dejase de existir, se formaría un nuevo par ordenado A, C. Este nuevo par ordenado A, C debería pertenecer a la nueva relación, ¿no? Viéndolo con un pequeño ejemplo, ¿no? Sea A un conjunto con los elementos 1, 3, 5, 7 y 9, tenemos las siguientes relaciones. Vamos a definir un R de la siguiente manera. En este caso vemos lo siguiente. Vemos estos dos pares ordenados. Yo tengo el par ordenado 1,3 y el par ordenado 3,5. ¿Y qué nos dice la definición? Nos dice que si este par ordenado A, B pertenece a la relación, y este segundo par ordenado pertenece a la relación, cuya segunda componente de este primer par ordenado, es decir, en este caso el 3, pasa a ser la primera componente de este segundo par ordenado. ¿Qué implicaría? Implicaría que si yo elimino ese 3, el par ordenado 1,5 debería pertenecer a esta relación R, ¿no? Y en este caso notamos que sí cumple, porque está aquí, este par ordenado. Ahora, este 9,7 que está aquí no afectaría mucho a la relación R, si es que queremos que este sea transitiva. Pues, si nos damos cuenta, nos piden dos condiciones. Que este elemento exista y que este otro elemento exista, ¿no? Pero si nos damos cuenta, este par ordenado 9,7, si quisiésemos aplicarle, digamos, esto, no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque no existe otro par ordenado cuya primera componente tenga el 7. Si se dan cuenta, todos se inician con 1 o con 3 o nuevamente con 1. Pero no hay uno que inicie con 7. Entonces, como digamos que es un único elemento, un elemento aparte, que no afectaría a la relación R que sea transitiva, ¿no? Porque le faltaría, digamos, este otro par ordenado. A ver, una relación de equivalencia, ¿no? Por lo que hemos visto anteriormente, una relación de equivalencia en A se dice que R debería ser reflexiva, simétrica y transitiva, ¿no? Ya hemos visto lo que son estos tres tipos de relaciones, ¿no? Reflexiva, simétrica y transitiva. Por ejemplo, si tenemos un conjunto A que es de la forma 1, 2, 3, 4 y 5, tenemos la siguiente relación en A, ¿no? En este caso, R está conformado por estos 5 pares ordenados. Y analizando un poquito, reflexiva. ¿Qué significa reflexiva? Implicaba de que todos los pares ordenados de la forma, en este caso 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 y 5,5 pertenezcan sí o sí a la relación R. En este caso, sí cumplen. Acá están los 5. Ok, es reflexiva. Ahora, vemos que es simétrica. ¿Qué implicaba simetría? Implicaba que si yo tengo el par ordenado A, B, debería ocurrir que existiese el par ordenado B, A, ¿no? Es decir, se cambia la primera por la segunda componente. En este caso, si yo analizo el primer elemento, 1,1. Si yo invierto los elementos, ¿qué me daría? El mismo par ordenado. Entonces sí existiría su simétrica. Y si hacemos el mismo análisis para el 2,2, para el 3,3, el 4,4 y el 5,5, llegaremos a la misma conclusión.
Transitiva. Transitiva acabamos de verlo, ¿no? Implicaba que si yo tenía dos pares ordenados, de cierta forma, implicaría que existiese un nuevo par ordenado, ¿no? Pero en este caso notemos lo siguiente, ok. Por lo que les he explicado antes, este par ordenado 1,1. Este par ordenado 1,1, como se dan cuenta, es un par ordenado, digamos que solitario. Solitario en el sentido de que, a ver, regresando un poquito a la definición que está aquí atrás, ya. Implica que esta hipótesis que tenemos aquí no se podría usar en este par ordenado. ¿Por qué? Porque no existe otro par ordenado cuya primera componente también existe aquí. ¿Ok? Entonces, digamos que este 1,1 que está aquí no afectaría a la posibilidad de que R sea transitiva. Porque basta que uno de estos elementos afecte al hecho de que R sea transitiva para que R deje de serlo. ¿Ok? Pero en este caso, si nos damos cuenta, ninguno de estos 5 elementos que están aquí afecta a esa condición. Y como ninguno de estos afecta, pues podemos ir tranquilamente de que la relación R es transitiva. ¿Ok? Y hemos visto finalmente que es reflexiva, simétrica y transitiva. ¿Y esto qué implica? Implica que la relación R es una relación de equivalencia. ¿Ok? Disculpe, Sí, dime. entonces esa relación no sería equivalencia, porque no dice que tendría que ser reflexiva, simétrica y transitiva, pero acaba de decir que no hay, no cumple lo que vendría a ser una relación transitiva. Por ende, no sería una relación equivalencia. Ah, ya. Mira, déjame explicarlo mejor con una pizarrita, ¿ok? Para que entienda mejor. Sí, sí, esa última parte. A ver, pero sí quedó claro el hecho de que sea simétrica y reflexiva, ¿no? Eso sí creo que sí quedó claro, ¿no? Sí, Ya, eso sí. Entonces, a ver, veamos lo siguiente. A ver, ¿qué tenemos aquí? Si yo creo que sea transitiva, implica que si es que yo tengo un par ordenado A, B y tengo otro par ordenado B, C, ¿no? Pertenecientes ambos a la relación R, ¿no? Esto implicaría de que el par ordenado A, C pertenecería a R, ¿ok? Entonces, si esto ocurre, debería ocurrir lo siguiente, ¿ok? Ahora, en el ejemplo que hemos visto, si tomamos, por ejemplo, el elemento 1,1, ¿no? Que tenemos ahí, porque si vemos con el 1,1 ya con los siguientes elementos es lo mismo, ¿no? Entonces, con el 1,1 vemos de que no existe otro elemento. No existe otro elemento con el cual digamos que se pueda aplicar esta hipótesis. Porque el 1,1 es el único par ordenado que tiene como segundo, que tiene como, perdón, como primera componente el número 1, en este caso. Entonces, al no poder aplicarse hipótesis, al no poder aplicarse la hipótesis que tenemos aquí, porque, a ver, lo que nos dice la definición es que si nosotros tuviésemos este caso, implicaría esto. Pero si hubiese algún elemento de este conjunto que no cumpliese con esta tesis, a pesar de tener esta hipótesis, implicaría de que la relación R no viene siendo transitiva. Pero en este caso, ninguno de estos elementos, ¿no? Que son de la forma A, impiden de que esto se cumpla, ¿no? Es decir, tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos un falso, entonces verdadero, ¿no? Que esto por lógica proposicional lo han visto. No, pero un falso, entonces verdadero, no, perdón. No, perdón, me estoy confundiendo un poquito aquí. A ver, ya, tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos este par ordenado A, ¿no? Pero no existe otro par ordenado que implique que tenemos que aplicar esta nueva regla. Porque, a ver, tenemos lo siguiente. A ver, hacemos un poquito de ruidos. Ya. No nos cuenta lo siguiente, a ver. Acá dice primero que
si yo quiero que una relación sea reflexiva, ¿no? Todos los elementos que pertenecen a A, de tal forma que formen estos pares ordenados, deberían pertenecer a R, ¿no? Es decir, en este caso, como únicamente tenemos la necesidad de tener la existencia de un solo elemento en este conjunto A, implicaría de que tuviese que ocurrir sí o sí que este par ordenado perteneciese a la relación R. De la misma forma aquí, ¿no? En este caso, la hipótesis que tenemos aquí es que este elemento que está aquí, este par ordenado que está acá, implica que este ocurriese, ¿no? Pero en este caso te das cuenta que la hipótesis siempre se va a cumplir, porque aquí únicamente nos pide la existencia de un par ordenado o de un elemento para que esto ocurra. Igualmente aquí. Nos pide que para todo A que pertenece a A, implicaría de que este par ordenado pertenece a R. Pero en este caso, si te das cuenta, nos piden dos hipótesis, ¿no? En este caso, si este par ordenado existe y si este otro par ordenado existiese, implicaría que este tercer par ordenado existiese. Pero nosotros no tenemos este segundo par ordenado. Y como no tenemos este segundo par ordenado, pues entonces carecería, digamos, un poco de sentido, ¿no? De que tenemos que tomar en cuenta esto para decir que R no es transitiva. Es decir, a ver, ustedes han visto en la química profesional la negación, ¿no? Me imagino. A ver. A ver, vamos a hacerlo de la siguiente manera, ok. R es transitiva. R transitiva, ok. R transitiva, sí y solo sí. Ocurre eso, ¿no? Ocurre lo siguiente, ¿no? Ocurre que si A, B y B, C implica que implica A, C, ¿no? A ver. Nosotros podemos ver esto que está aquí como un P, ¿ok? Como un P, y aquí tenemos como un Q, aquí tenemos un R, y aquí tenemos un S, ¿ok? Ahora, esto que está acá. Tenemos un P, sí y solo sí, Q y R, entonces S. Y esto en paréntesis, ok. Esto que está aquí, por lo que ustedes han visto en la física proposicional, es equivalente a ver lo siguiente, ¿no? A que no P implica no toda esta expresión, ¿no? A no toda esta expresión que está aquí. Ahora, si lo leemos reemplazando los valores, ¿no? Que están aquí, P, Q, R y S, implica decir que R no es transitiva si se negase esto segundo. ¿Y esto segundo cómo se niega? Ok, aquí viene la cosita, ok. Esto que tenemos aquí es la negación de esta expresión. ¿Y esta expresión cómo se niega? Bueno, esto no sé si lo habrán visto, pero veamos. Este para todo que está aquí se transforma ya en un para todo, sino se transforma en un existe. Un existe, ¿ok? En el caso, escribimos de esta manera. Existe A, B, C, que pertenece a, de tal manera que el par ordenado A, B, que pertenece a R, ¿no? Y el par ordenado B, C, que pertenece a R, implicaría que el par ordenado A, C pertenece a R, ¿no? Perdón. Existe una combinación. Ah, ya, no pertenece a R. Ah, ya, perdón, acá me falta. Ya. Esto por lógica proposicional sería la negación, ¿ok? Sería la negación de la expresión que tenemos arriba. Entonces, ¿qué nos pide la negación? La negación nos dice que si existe alguna de estas condiciones, entonces implicaría que la relación R ya no sería transitiva.
Pero en este caso, esto segundo no ocurre, si te das cuenta. No ocurre, no existe. Porque nosotros lo que tenemos pares ordenados de la forma 1,1, 2,2, 3,3, ¿no? 1,1, 2,2 y así sucesivamente, ¿no? Pero claro, estos pares ordenados que tenemos aquí no afectan esto. No cumplen esta relación que está acá. No cumplen. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una afirmación que nos dice que no existe, que no existe esto. O sea, que esto no puede ocurrir, porque sencillamente este segundo no existe. Entonces, como esto no existe, al principio, ¿qué hemos hecho aquí? Al principio hemos dicho que existe, ¿ok? Existe elementos que pertenecen a tal que cumplen esto. Pero hemos visto de que por la forma que tenemos los elementos que están aquí, esto de aquí jamás va a ocurrir. Y como esto jamás va a ocurrir, pues entonces esto es falso. Y como no P si solo sí falso, que esto equivale a decir P si solo sí verdadero. Entonces al final, ¿qué tenemos? P que es R transitiva. Al final, ¿qué tenemos? Tenemos que R transitiva equivale a ser verdadero. ¿Ok? Es un poquito enredado, lo sé, porque a veces digamos que la negación que tenemos interiorizada no es la que acostumbramos a ver, pero por eso es que ustedes hoy día han visto lo que es lógica, ¿no? En matemática básica. Y ahí esto deben enseñárselo con cuidado, ¿ok? Porque justamente llegamos a veces a contradicciones, ¿no? O a veces, digamos, a incongruencias que nosotros mismos no nos planteamos, porque no tenemos a veces muy claro cómo funciona la lógica en la matemática, ¿no? Porque, a ver, un pequeño ejemplo rapidito, ¿no? Que por ahí una vez escuché de un profesor decir, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, ¿no? A Mateo, ¿no? Yo tengo a Mateo, por ejemplo, que está tomando un caldo de sopa, ¿no? Y acá está su madre, ¿no? Y su madre dice, Mateo, si no terminas tu sopa, es decir, si no terminas tu sopa, entonces no vas a ver tele, ¿no? Entonces Mateo dice, bueno, pues me tomo la sopa rápido, ¿no? Mateo se toma la sopa rápido. Y al final, ¿qué sucede? Su mamá le dice, bueno, Mateo, es hora que te vayas a la cama. Y su hijo se queda con cara de, perdón, pero si me has dicho que si no me termino la sopa, no miro tele. Entonces, ¿esto no implicaría de que si termino la sopa miro la tele? No, porque únicamente la madre le ha dicho acerca de lo que pasaría si no se termina la sopa. O sea, ¿se dan cuenta que a veces la lógica juega en contra de nuestros pensamientos, nuestra forma de ver el mundo? Por eso que este tema de lógica es importante, pero para el que me preguntó ya está un poquito más claro, porque, claro, esa parte que me has preguntado, sí, entiendo que me haya preguntado, porque sí lo expliqué de una manera un poco confusa y un poco mal, pero con un poco de lógica creo que se logró entender un poco más, ¿no? Sí, ahí vamos, gracias. Ya está bien. Pero de todas formas está bien, preguntas si quieres. Por eso estoy aquí. No, no hay problema. A ver. Bueno, relativamente corto. Ya si se han dado cuenta, ya estamos en la parte casi final. Relación inversa. A ver. Miren, la relación inversa es bastante sencilla. Si dice que una relación es inversa de R, sí, digamos que el par ordenado, digamos que el conjunto formado por todos los elementos, bueno, que son pares ordenados nuevamente, tienen la forma siguiente, ¿no? Cambiando el orden de la primera componente por la segunda componente, ¿no? Es algo así como ver, digamos, el conjunto el conjunto transitivo, ¿no? De un producto cartesiano, ¿no? No, transitivo no, perdón, el conjunto simétrico, ¿no? Porque justamente en el conjunto simétrico, digamos que si tenemos un par ordenado A, B, debería existir el par ordenado B, A, ¿no? Esto digamos que es algo parecido a eso. Simplemente es cambiar de orden las componentes.
Y ese nuevo conjunto formado por todos los elementos, cambiando el orden de estos componentes, se dice que es la relación inversa de R. Por ejemplo, en este conjunto que tenemos aquí, formado por estos 4 pares ordenados, su relación inversa de R a la menos 1 implicaría únicamente intercambiar el orden de estos pares ordenados, ¿no? Del 1,4, 4,1, 5,1, perdón, 1,5, 5,1, 2,4, 4,2 y 2,5, 5,2, ¿no? Como ya he dicho anteriormente, únicamente invirtiendo el orden de los elementos, obtenemos el nuevo conjunto inversa de R. Y ahora una cosita más es que, claro, como hemos cambiado el orden de los elementos, de los pares ordenados, implicaría que ahora el dominio de esta nueva relación vendría siendo el rango de R, y que el rango de la inversa de R es igual al dominio de R, ¿no? Tiene sentido, porque como únicamente cambias el orden de los elementos, pues el dominio y el rango, digamos que en cierto modo también cambian, ¿no? Y finalmente tenemos también que la relación inversa de R a la menos 1 es R. Ahora, gráfica de relaciones. A ver, cuando me refiero a gráfica de relaciones, digamos que estamos entrando, o vamos a ver una noción de lo que son las gráficas de las relaciones, ¿ok? Porque en realidad necesitamos de muchas más herramientas para graficar relaciones, pero claro, dar una pequeña introducción nunca está de más en este caso. Porque más adelante lo que ustedes van a ver van a ser aplicaciones de la derivada. Y justamente una de las aplicaciones de la derivada nos permite, digamos, ver el comportamiento de las relaciones o de las funciones, que es otro tema que vamos a ver más adelante, el tema de funciones. Pero por el momento, vemos lo que es discutir una relación. Discutir una relación significa hallar intersecciones con los ejes, con el eje X, el eje Y, o con el origen. Simetría con los ejes, si es simétrico con respecto al eje X, o si es simétrico con respecto al eje Y. Hallar el dominio y el rango, que se dice hallar la extensión. También hallar asíntotas verticales y horizontales, que ahorita vamos a explicar lo que son. La tabulación y finalmente la gráfica, ¿no? La gráfica, digamos que es una consecuencia de hacer todo esto. Hallar intersección, hallar simetría, hallar su dominio y rango, asíntotas verticales y horizontales y un poco de tabulación. ¿Ok? Haciendo todo esto, podemos llegar a una aproximación de lo que es la gráfica. Por ejemplo, tenemos la siguiente relación, ¿ok? Siguiente relación con esta característica. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hallar la intersección con los ejes. En este caso, hallando la intersección con el eje Y, lo único que tenemos que hacer es igualar X a 0, ¿no? Y finalmente, reemplazando acá en la ecuación, vamos a obtener de que Y es igual a 0, ¿no? Y del mismo modo vamos a igualar a Y igual a 0 para hallar la intersección con el eje X, y vamos a terminar viendo de que X va a tener que ser igual a 0. Entonces, si intersectamos con el eje Y, obtenemos el punto 0, 0, ¿no? Porque X vale 0, Y vale 0. Y si intersectamos con el eje X, obtenemos que X es igual a 0 y Y es igual a 0. Entonces, la única intersección que existe con los ejes es en el origen, ¿no? Ahora, la extensión. La extensión ya hemos visto que se define como hallar el dominio y el rango de la relación. En este caso, vamos a notar lo siguiente. La relación la tenemos de la siguiente forma. Bueno, su característica de la relación es de la siguiente forma. Yo lo puedo ordenar de la siguiente forma, ¿no? Poniendo este y al cuadrado al principio y en el medio un x cuadrado por y, ¿no? ¿Y esto por qué lo hago? Porque fijémonos que si tomamos a y como la variable y a x cuadrado como, digamos, un número, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que esto tiene la forma de una ecuación cuadrática. Entonces, como tenemos la forma de una ecuación cuadrática, lo que podemos hacer es aplicar la fórmula de la ecuación cuadrática, ¿no? Ustedes bien se la conocen. Y al final obtenemos que el valor de y es igual a todo esto. Ahora, para que y exista, implicaría que, para empezar, esto existe, la división existe. Lo que nos preocuparía ahorita ver es si esto realmente
está bien definida, porque es una raíz. Como es una raíz, tenemos que asegurar de que esto sea mayor o igual que 0. Pero en este caso notemos algo. Notemos que x elevado a la cuarta es positivo. Este x al cuadrado es positivo y es el 12 positivo. Entonces, ¿qué tenemos? La suma de dos números positivos, que a lo mucho me van a dar 0. Entonces, x en este caso no tendría ninguna sola restricción. Por lo tanto, podemos afirmar de que x pertenece a los reales, y como x pertenece a los reales, entonces el dominio de R es igual a los reales, ¿no? Y ahora hallemos y. Para hallar y, lo que vamos a hacer ahorita es factorizar x al cuadrado. Tenemos x cuadrado, vamos a factorizar. Factorizamos y nos quedaría de esta forma. Pasamos a restar, este y a la menos 3 le pasamos a dividir, factorizamos el menos y nos quedaría de la siguiente forma. X al cuadrado equivale a todo esto, y al final x equivaldría a todo esto. Ok, ahora, si yo quiero que x exista, tengo que hacer primero de que esto sea mayor o igual que 0, porque normalmente tenemos una raíz. Y también debemos asegurar de que este denominador sea distinto a 0, porque si es 0, no tendría sentido dividir entre 0. Por lo tanto, empezando podemos ver de que y no puede ser igual a 3, porque si no el denominador sería 0. ¿Ok? Entonces descartamos a 3 del conjunto rango de R. Ahora, lo segundo que hemos visto es que como sea una raíz, tiene que ser mayor que 0, ¿no? Y como ustedes bien saben, resolver este tipo de ecuaciones es bastante sencillo. Y una vez resolviendo todo esto, pues podemos afirmar de que y, que vendría siendo el rango de la relación, pertenecería a este conjunto, ¿ok? Y como ya hemos visto, distinto de 3, porque este denominador tiene que ser distinto de 3, perdón, de 0. Y entonces ya tendríamos los valores de x y de y, que vendrían siendo el dominio del rango de la relación. Ahora, las asíntotas. A ver, intentamos una asíntota como una línea recta que tiende a juntarse con la curva de la relación, pero nunca llegan a encontrarse. Veamos del siguiente modo. A ver. Nuevamente, yo tengo mi plano cartesiano y yo tengo, digamos, esta gráfica. Ok, es una gráfica cualquiera. Ya, y a partir de aquí, digamos que esto comienza. Esto comienza, digamos, como que a detenerse, a detenerse, a detenerse, ¿ok? Entonces, notemos lo siguiente. Digamos que este sea el punto 3, ¿ok? Que este sea el punto 3. Y esta recta, pues que sea y igual a 3, ¿no? En este caso. Entonces, cuando me refiero a una asíntota, en este caso esto es una asíntota horizontal, decimos que una asíntota es una recta de la cual se va a aproximar a la curva o la gráfica de la relación, en este caso, pero que nunca va a llegar a chocar. Es decir, la distancia entre estas dos va a ser siempre mayor estrictamente que 0, ¿ok? La distancia. Esta es la distancia, ¿ok? Pero que es tan pequeña como tú quieras. Puede ser, por ejemplo, 10 a la menos 1, a la menos 10, a la menos 100, a la menos 1000, tan pequeño como tú quieras. Extremadamente pequeño, milimétricamente. Pero jamás en la vida esta distancia entre estos dos va a ser igual a 0. ¿Ok? Ahora, también podría existir lo que es una asíntota vertical, cuya noción es la misma. Es una recta por la cual la curva, digamos que tiende a pegarse, pero jamás los jamás se van a encontrar. ¿Ok? La misma definición. La distancia entre esta curva y esta recta es tan pequeña como tú quieras. Sin embargo, jamás va a ser igual a 0. ¿Ok? Y menor o igual, x totalmente mayor que 0. ¿Ok? Eso vendría siendo una noción de lo que es una asíntota. ¿Ok? También existe otro tipo de asíntota que es una asíntota oblicua, pero no lo vamos a ver por el momento. ¿Ok? A ver. Eh,
existen asíntotas verticales, horizontales y oblicuas, y el es al lado. A ver, en ese caso no existen asíntotas verticales, pues el dominio de la relación es igual a R. Claro, en este caso, como les he dicho, una asíntota horizontal, perdón, una asíntota vertical vendría siendo una asíntota de esta manera. Pero claro, nosotros ya hemos visto de que una asíntota implicaría nunca apegarse a esta recta. Pero X sabemos de que va a tomar todos los valores posibles y por haber de la recta, ¿no? Esta recta. Entonces, que la curva nunca llegue a chocar con un valor que esté dentro de esta recta no tendría ningún sentido, porque todos los valores están definidos dentro de la relación. Por lo tanto, no existiría este tipo de asíntotas. No existiría. No debería suceder. Pero existe algo curioso con las asíntotas horizontales, en este caso. ¿Por qué? Porque vemos de que X está definido de la siguiente manera, ¿no? Y hemos visto de que Y no debería ser igual a 3. Sin embargo, podemos hacer el siguiente análisis. Yo puedo tomarte un Y, digamos, un 2. Si yo tomo un 2, todo estaría bien, porque esto es distinto de 0. Es distinto de 0 y a su vez es mayor o igual que 0, ¿no? Luego podría tomarte un 2,5 y seguiría estando bien. Un 2,9, perfecto. Un 2,99, ok. 2.99999 20 veces, seguiría estando bien. Pero si te das cuenta, yo puedo tomar valores únicamente que estén a la izquierda del número 3. Entonces, viéndolo en forma de una gráfica, es curioso. Bueno, curioso que justo haya puesto 3 y es la cinta de la que les iba a hablar. Eh, vale, la gráfica digamos que se comporta algo así. Y va a alcanzar valores que están extremadamente cerca de 3, tan cerca como tú quieras. Sin embargo, esta, esta distancia que hacer entre la recta y igual a 3 y los valores que Y va a tomar en esta curva nunca van a ser iguales. Bueno, la distancia nunca va a ser igual a 0. Es decir, la recta nunca va a tocar a esta recta siquiera alguna vez. Porque si no, la relación no tiene ningún sentido. Ahora, quiero dejar en claro algo, ¿no? Porque justamente esta definición nos permite también decir, bueno, yo puedo decir que 4 tampoco implica, ¿no? Bueno, en este caso no podría ser porque, bueno, si fuese 4, pues ya sería un número negativo en la raíz y no tiene sentido, pero si yo tuviese, por ejemplo, porque ya hemos visto ahorita que 3 es una asíntota, ¿no? Es una asíntota porque, por la definición, pues es tan pequeña como yo quiera la distancia entre la curva y este 3, perdón, y esta recta, pero nunca se van a chocar. Ahora, al yo tener una asíntota, toda recta que esté encima de esta asíntota, ya no sería otra asíntota. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tuviese una recta igual a 4, ¿no? La distancia que existe entre el 4, ¿no? Entre la recta igual a y igual a 4 y esta no es tan pequeña como yo quiera. Siempre va a existir un vacío que no se va a poder rellenar, si te das cuenta. Yo, por ejemplo, quiero que la distancia sea esto, ¿no? No sé, que sea 10, menos, y se va a dar a menos 100, ¿no? Esta distancia jamás se va a poder cumplir, ¿no? Porque justamente este 3 no se lo permite. Este 3 es como una barrera. Va a decir, hasta aquí nomás. De aquí no pasas. ¿Ok? Entonces, al final podemos concluir de que la recta y igual a 3 es una asíntota horizontal de esta relación. ¿Ok? La simetría es algo sencillo. Simplemente la ecuación que tenemos en un principio la tenemos que transformar de la siguiente forma. Sea la ecuación que depende de la variable x y de la variable y, x al cuadrado por y más y al cuadrado menos 3x cuadrado. Si queremos que esto tenga simetría con el eje x, debería ocurrir que esta ecuación con x y y debería ser igual a la misma ecuación, pero en vez de y va a ser menos y. En este caso nos vamos a dar cuenta de que reemplazando y por menos y no va a ser igual, porque esta expresión de aquí es x al cuadrado por y esta expresión de aquí es menos x cuadrado por y. Entonces no va a ser igual.
Sin embargo, cuando nos referimos a la simetría con el eje Y, lo que vamos a hacer es reemplazar este X por menos X. Pero en este caso nos vamos a dar cuenta que sí va a ocurrir una simetría. ¿Por qué? Porque esta ecuación que está aquí a la derecha, por más que pongamos X o menos X, nos va a resultar la misma ecuación del principio. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que sí existe simetría con respecto al eje Y. Ahora, la tabulación, digamos que la tabulación se trata de dar valores, ya sea de X o ya sea de Y, para ver cómo se comporta, digamos, el excedente. Por ejemplo, si yo tomase un valor de Y igual a menos 3, en el eje X yo tendría más o menos la raíz de 3 medios. Si yo pusiese el valor menos 2 donde está Y, X me arrojaría este valor. Y así puedo ir sucesivamente viendo cómo es que X va cambiando los valores, ¿no? Y bueno, cuando llego a la 3 ya hemos visto que no se puede definir, ¿no? Es indefinido. Ahora, estas cositas que están aquí nos van a ayudar a ver más o menos cómo es que una relación actúa. Porque en este caso, veamos, esta es la gráfica de la relación, ¿ok? Esta recta que viene acá arriba, justamente es la asíntota de la que les hablaba, ¿no? La asíntota y igual a 3. Y si se dan cuenta, la curva que hay aquí se aproxima, ¿no? Se aproxima, se aproxima, se aproxima, se aproxima, se aproxima tan pequeña como tú quieras. Pero nunca la va a cortar. Tanto por la derecha como por la izquierda, si se dan cuenta. Ahora, si se dan cuenta, al principio hablamos un poco de lo que es la intersección, ¿no? Con los ejes. Y únicamente llegamos a la conclusión de que únicamente había, pues, intersección con el origen, ¿no? Y en este caso se nota aquí. Además de eso, hablamos de la simetría que existe en el eje Y, ¿no? En este caso notamos que realmente existe una simetría en el eje Y, porque todo lo que está aquí se repite acá, ¿no? Y con respecto al eje X, pues vimos que no había, y bueno, en el gráfico se ve realmente que no existe simetría en el eje X, ¿no? Y el dominio del rango, bueno, también vimos que X pues toma todos los valores positivos y negativos, incluyendo el 0, y que en el caso de Y toma valores negativos hasta el número 3, ¿no? Que es hasta donde llega el tope. Y a ver, una forma, digamos, de confirmar lo que ustedes hacen, ¿no? Porque después de esta clase les voy a enviar una ficha de ejercicios a ustedes para que más o menos entiendan mejor los conceptos, porque es importante reforzar los conceptos con ejemplos o con ejercicios. Eh, Pueden comprobar todos estos pasos usando una calculadora gráfica, que en este caso les recomiendo la calculadora Desmos, ¿ok? Que es una calculadora sencilla de usar. La acabamos de ver en acción hace poco. O otra calculadora también puede ser la famosa GeoGebra, que también nos sirve para graficar funciones. Incluso creo que GeoGebra te permite graficar en funciones 3D, pero en ese momento no vamos a hacer funciones 3D, únicamente 2D. Pero ahí les dejo el dato, ¿no? Y para finalizar, porque este temita en realidad es corto, vamos a ver la gráfica de algunas relaciones definidas por ecuaciones, ¿ok? En este caso, si yo tengo una relación R de pares ordenados que pertenece a R por R, ¿no? Es decir, a los números reales, de tal manera que X es igual a una constante o a un número. Este, este tipo de relaciones solamente tienen la gráfica de únicamente una recta, porque si se dan cuenta, el único que va a depender es el X, el Y no va a variar. Es decir, la recta Y va a tomar siempre protagonismo aquí. Y el único que va a variar es el X, porque el X va a estar fijo en este caso. Por ejemplo, si yo pongo un X igual a 2, implicaría que esta relación R está formada por todos los pares ordenados de la forma 2, Y. En este caso me bastaría ubicar el 2, y como Y puede tomar cualquier valor, bueno, pues lo puedo ubicar en 2,0, en 2,1, en 2,2, 2,1.5, 2,0.5, y así sucesivamente, ¿no? Es decir, va a tomar toda una recta. Una relación de tal manera de que la segunda componente dependa de una función f de x, ¿no? También es un tipo de relación que ustedes habrán visto.
la escuela, bueno, aunque ustedes lo conocen solamente como funciones, ¿no? En este caso, vamos a tomar una relación R de tal manera que este par ordenado que pertenece a los reales y que y es igual a x cuadrado, ¿no? Podemos ver de que el par ordenado resultante, como y es igual a x cuadrado, pues podemos reemplazarlo acá. Y tenemos que la relación está conformada por todos los pares ordenados de forma x, x cuadrado, que pertenecen a R por R, ¿no? Y donde x pertenece a los reales, porque no nos dice nada de x. Y viendo los anteriores pasos, podemos llegar a la conclusión de que tiene esta forma, ¿no? Que vendría siendo la famosa ecuación cuadrática, ¿no? O la parábola, creo que le decían. Otro ejemplo, por ejemplo, vendría siendo una función, bueno, una relación en la que x y y dependan de una variable. En este caso, este tipo de relaciones donde tenemos un x cuadrado más un y al cuadrado y esto es igual a un número positivo, ¿no? Porque tiene que ser positivo, porque como es la suma de dos números positivos, pues esto tiene que ser a lo mucho cero, ¿no? Pero si fuese cero, bueno, sería un solo punto, porque este necesariamente tendría que ser cero y este tendría que ser cero, ¿no? Así que un número mayor o igual que cero. Y bueno, en este caso, la gráfica de esta relación vendría siendo un círculo. Un círculo de radio 2. Y un par de gráficas con algunas relaciones definidas por ecuaciones. Por ejemplo, tenemos la relación R, que está formada por todos los pares ordenados que pertenecen a los reales, de tal manera que la segunda componente menos la primera componente elevada al cubo es mayor o igual que cero. En este caso, claro, al ser en ecuaciones, digamos que va a abarcar un área de relación. ¿Por qué va a abarcar un área? Bueno, porque van a haber muchísimos valores. Yo puedo mover por ejemplo, en este caso, el 0, 0 me debe ser una opción, ¿no? 0, 0 cumple. 0 menos 0 es igual a 0, ¿no? Igual que se aprecia aquí. Yo puedo tomar, por ejemplo, un x un poquito más pequeño como un menos 1, ¿no? 0 menos 1 también cumple. 0 menos 2, 0 menos 3, 0 menos 5, 0 menos 10, cumple. Todo cumple. Pero también puedo variar no solamente por la izquierda, sino por arriba. Ya no pongo y igual a 0, pongo x igual a 0 y allí le tomo todos los valores positivos. Y dos y por haber. Lleva a tomar este valor, este otro valor, este valor, este valor y así sucesivamente, ¿no? Y así puedo ir jugando con varios valores y me voy a dar cuenta que al final no va a ser sencillamente una recta, porque perdón, una recta o vendría siendo eh, líneas, ¿no? Porque aquí si se dan cuenta no hay regiones, únicamente hay fronteras. Esta es una frontera, perdón, esta es otra frontera y esta es otra frontera, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de inecuaciones, ya hablamos de áreas, ¿no? Y del mismo modo aquí, en este caso hablamos de... Uy, bueno, aquí te mal por lo que estoy viendo. Ya, este menor que cero, ignóralo, esto no va aquí, ese mayor igual que cero. Tenemos este tipo de relaciones con esta ecuación, ignoramos el menor que cero. Y así en los pasos anteriores obtendremos esta nueva gráfica, ¿no? Que, bueno, similar, ¿no? A la anterior. Al ser una ecuación, pues es una región, ¿no? Lo que usualmente vamos a obtener. Y bueno, esto sería todo en realidad por el día de hoy. Este es un tema bastante corto, solamente que, bueno, las diapositivas al ser con bastantes ejemplos, digamos que se extiende un poquito el tema. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy en realidad. No hay mucho más que abarcar. ¿Alguna consulta, algún tema?